Hermanos y hermanas, tuvimos algunos problemas técnicos, nos disculpan, vamos a entrar un poquito fuera de tiempo, pero no vamos a detenernos en el mensaje que Dios ha puesto en el corazón del pastor. Dios lo bendiga, hermano. Vamos hoy a ver el tema la iglesia contra los poderes ocultos. Hermanos, quiero leer la escritura. Como siempre tenemos un texto bíblico apropiado para bendecir, en este caso a todos nuestros queridos hermanos oyentes que nos están viendo a través de Facebook y también por otras redes. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 54, versículo 17 de esta manera: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Hermanos, qué hermosa la escritura, qué bendición encontrar en ella tantas promesas fieles y verdaderas. Bien, en esta ocasión, en este tema que vamos a abordar, quiero compartirles que sumamente preocupado se encuentra el pueblo evangélico piadoso por el hecho de que en la celebración del 41 aniversario de la Revolución en Nicaragua, en la propia plaza de la Revolución y frente al ícono de la Iglesia Católica, como es la Catedral de Managua, en el propio centro de la plaza fue construido un pentagrama, que es una estrella de 5 puntas invertida, símbolo del satanismo, la brujería y la magia negra, con un círculo perfecto compuesto por jóvenes nicaragüenses. Hermanos y hermanas, esto no tendría nada de extraordinario si no fuese por el hecho de que a todas luces esta obra fue diseñada y ejecutada de forma intencional, con fines ocultistas, lo que se comprueba con la disposición del pentagrama, el cual simboliza el macho cabrío, quien a su vez se asocia con Satanás y es usado para la adoración, presentación de sacrificios y pactos de los satanistas. Hermanos, quiero pedirles que ante esta situación que estuvimos viendo en días pasados, no se alarme, hermano. Usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Recuerda lo que dice la palabra del Señor: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estamos hablando ahorita del texto del Evangelio de Juan, capítulo número 10, versículo 28 y 29. Poderoso, hermanos, para nosotros, por nuestra seguridad. Pues bien, mis hermanos y hermanas, en cuanto a estas prácticas, quiero decirles que vienen siendo utilizadas a lo largo de la historia. No es nada nuevo. Hermanos, utilizadas por reyes, utilizados por presidentes, por dictadores y gobernadores, como por ejemplo tenemos el caso de Hitler, quien buscando cómo afianzarse en el poder, recurrió al ocultismo para derrotar al cristianismo. No es de extrañarse entonces, hermanos y hermanas, porque vemos que al final de los tiempos, en el tiempo del anticristo, usará la religión y el ocultismo para gobernar al mundo, donde actuará de forma así descarada la Trinidad diabólica, donde se verá a Satanás, a la bestia y al falso profeta. Eso usted lo puede ver en el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, capítulo número 13. Quiero compartir con ustedes, hermanos y hermanas, las promesas de Dios para su pueblo, a fin de que no os conturbéis, puesto que las puertas del Hades
no prevalecerán contra la iglesia. Es la promesa de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo número 18. Vamos a ver, hermanos, basados en el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 17, 3 puntos. He extraído 3 puntos. El primero es: las armas de guerra no prosperarán. El segundo punto: las armas verbales serán condenadas. Y número 3: las armas ocultistas derrotadas. Al estudiar sobre este material, sobre este tema, los comentaristas refieren de que estas promesas se refieren a Israel en el reino milenial. Pero me parece que es bueno que nosotros podamos extraer también la bendición para nosotros. Y entonces, en este primer punto, las armas de guerra no prosperarán. Me gustaría decirles el porqué. En el libro de Salmos, capítulo número 46, versículo 9, encontramos: porque Dios quiebra el arco. Estamos hablando, hermanos, de armas de guerra, no las armas sofisticadas que se utilizan hoy, pero que son simbólicas de las armas de estos últimos tiempos. Y entonces, hermanos, la palabra en el versículo 9, 8 y 9, venid de las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Y dice que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. De manera pues que encontramos en la palabra del Señor que quien tiene la última palabra en cuanto a los conflictos de la antigüedad, de los tiempos modernos y de lo que viene, hermanos, es el Señor. La palabra del Señor dice que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Pero también dice que quiebra el arco. Hermanos, Él quiebra toda arma de guerra. Él frustra los poderes del enemigo. Y dice la Biblia no solamente que quiebra el arco, sino que también que corta la lanza y quema los carros en el fuego. De manera pues de que todo instrumento de guerra, el Señor tiene toda la potestad, tiene todo el poder de destruirlos. Y encontramos en el libro de Salmos nuevamente, en el capítulo 76, versículo 3, una nueva referencia que se refiere a lo mismo. Dice la Biblia: allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Entonces, hermanos, encontramos en este primer punto, cuando dice la palabra del Señor en el libro de Isaías 54, 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Entonces tenemos una promesa realmente maravillosa para el pueblo del Señor, que ninguna arma forjada, fabricada en contra de tu vida, en contra de tu familia, en contra de la iglesia, hermanos, tendrá la propiedad de prosperar. Fracasará todo intento del enemigo de querer destruir al pueblo del Señor, de destruir tu vida. La palabra del Señor dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Lo segundo que podemos encontrar, hermanos y hermanas, es que las armas verbales serán condenadas. La palabra del Señor lo dice: y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. La condenarás, la declararás nula. No podrá también, en este caso, ser efectiva y prosperar en contra de tu vida. Y le voy a dar las razones, hermanos y hermanas, basándonos en la palabra del Señor como número 1, y es, hermanos, porque Dios defiende el derecho. En el capítulo número 9 de Salmos, versículo número 4, dice de esta manera la palabra del Señor: porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Así de que, hermano y hermana, quien está en este caso sentado en el trono no es un magistrado terrenal. Hermanos, es el Señor que defiende, dice la palabra del Señor, tu
derecho. No olvide, hermano, de que el Señor ama la justicia, ama el derecho y no permitirá que aquellos y aquellas que quieran, en este caso, que quieran dañar, que quieran perjudicar, hermanos y hermanas, al pueblo del Señor, no lo logrará. La palabra del Señor dice que lo condenarás. Pero quiero utilizar otro versículo también muy importante sobre esta temática, y se encuentra en el libro de Salmos 140, versículo 12, que dice de esta manera: yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Así que, ¿qué más quiere, hermano? Mantengamos nuestra confianza en el Señor, estemos orando, porque realmente el Señor no va a permitir que prevalezca el atropello del derecho, ni tampoco va a permitir que en este caso haya, hermanos, también un atropello de la causa de los afligidos, dice la palabra del Señor. Como número 2, en este punto, las armas de guerra, las armas verbales serán condenadas. La palabra del Señor dice: condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y hermanos, estoy hablando en este momento, en este número 2, porque Dios defiende de la conspiración. Qué terrible, hermanos, la actitud y la maldad que hay en el corazón del hombre y de la mujer, no solamente de los estratos sociales que están abajo, sino, hermanos, los que están arriba, los que se han engrandecido, cómo conspiran contra el inocente, dice la palabra del Señor. Y en el libro de Salmos, capítulo número 31, versículo 20, dice la Escritura de esta manera: 31:20, la palabra del Señor dice: en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en tabernáculo a cubierto de contención de lengua. Realmente, hermanos, cierto de que en el corazón se elaboran la malicia, la maldad, la destrucción, pero es por la boca cuando uno hace declaraciones negativas, declaraciones en perjuicio de los demás. Pero la palabra del Señor dice que condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Como número 3, en este punto, porque Dios también defiende del consejo maligno. Y nuevamente utilizamos el libro de los Salmos en el capítulo número 64, versículo número 2 y número 8. Dice de esta manera: escóndeme del consejo secreto de los malignos. También dice la palabra del Señor: de la conspiración de los que hacen iniquidad. Y en el versículo 8, sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que lo vean. Es decir, fracasarán toda aquella conspiración en contra de tu vida de parte del enemigo. Hermanos, no podrá prosperar, serán condenadas, dice la palabra del Señor. Y a propósito sobre esto, hermanos, yo quisiera decirle que el mejor defensor de los derechos humanos no son las organizaciones que hay en este país o en otro país. El mejor defensor de los derechos humanos, hermanos, porque Él nos creó a su imagen y semejanza, y Él quiere, hermanos, que nosotros nos podamos ver realizados integralmente, que podamos prosperar en todas las cosas, como dice segunda de Juan, versículo 2, es el Señor, es tu defensor. Él te va a defender, Él te va a guardar, Él te va a cubrir bajo la sombra de sus alas. Pero también quiero compartir con ustedes, hermanos y hermanas, algunos siervos de Dios que en algún momento dado sus enemigos, por celo, por envidia, trataron, hermanos, de perjudicarles, de dañarles, hermanos, y conspiraron contra ellos. Tenemos, hermanos, el caso de José. Sus propios hermanos, hermanito lindo, sus propios hermanos conspiraron contra él. Ya sabemos la historia, no tenemos tiempo. Eso lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 37. Podemos también, hermanos, recordar el caso de Nehemías, quien él quería
hermanos, ser un instrumento para el levantamiento de los muros de Jerusalén, pero vinieron algunos enemigos que se encontraban fuera de los muros y comenzaron, hermanos, a hacer todo tipo de estrategia con el fin de que él desistiera. Conspiraron contra él. ¿Lo lograron, hermanos? No lo lograron. Dios, hermanos, defendió la causa, en este caso de Nehemías y de sus compañeros y de todos los que habitaban la ciudad de Jerusalén. Y en el término de 52 días, para la gloria de Dios, había levantado el muro, hermanos. Bendito sea el Señor. También encontramos, hermanos, el caso de Mardoqueo. Amán, enemigo de Mardoqueo, enemigo de los judíos, quería exterminarlos totalmente. Hermanos, quería hacerlos desaparecer de todas las provincias del reino. Y hermanos, comenzó a fraguar, en este caso, en su odio, en su maldad, todo tipo de engaño. Y quiso, hermanos, en este caso, eliminar, ahorcar al propio Mardoqueo. Y hermanos, la historia nos dice en el capítulo número 4 del libro de Esther, cómo la situación, lo que él tenía planeado en contra, en este caso de Mardoqueo y de los judíos, no prosperó, hermano. Todo se le acabó, todo se vino por el suelo y, hermanos, más bien en ese fracaso él mismo perdió la vida por órdenes del rey y aún toda su familia también. Encontramos el caso de David, su propio hijo, hermanos. Dice la Biblia que conspiró contra él. Y encontramos también el caso de Daniel en el capítulo 6, donde aquellos sátrapas, aquellos hombres, aquellos que estaban dentro del círculo del rey, hermanos, querían también arruinarle totalmente su ministerio. Y la palabra del Señor nos enseña de que Dios guardó, en este caso a Daniel, de toda clase de obra mala. Pues bien, hermanos y hermanas, vamos al último punto, que yo creo que es el punto más importante de lo que estoy desarrollando, como es las armas ocultistas derrotadas. Cuando nosotros vamos, hermanos, al libro de Deuteronomio, capítulo número 18, encontramos cómo Dios prohíbe toda práctica ocultista. Es cierto de que en la tierra de Canaán, la cual iban a poseer como herencia de parte de Dios, el pueblo de Israel, hermano, tenía todo ese tipo de prácticas. Pero eso, hermano, no ha terminado, no ha cesado. Es más, está proliferando todo tipo de práctica ocultista. Y hermanos y hermanas lo quieren tomar como algo muy normal. Hacer culto, en este caso a Satanás, brindarle la adoración al maligno. Y dice la palabra del Señor: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. De manera pues de que quedaba determinantemente prohibido por parte del Señor de que su pueblo se entregara a este tipo de prácticas ocultistas. Hermanos y hermanas, qué importante. Esto lo podemos también traer a colación hoy, al tiempo que estamos viviendo. El hombre culto, el hombre inteligente, el hombre científico, el hombre preparado, hermano, el hombre intelectual. ¿Cómo es posible que en vez de estar buscando la presencia de Dios para vivir en santidad, para ser obediente a su palabra, conocerle a través de su palabra, a través de Cristo, hermanos, está entrando en una etapa donde está en busca
del ocultismo, está en busca de la maldad y está, hermano, ligándose a todo este tipo de cosas que lo van a llevar a la destrucción, lo van a llevar a la condenación. Como número 2, hermanos y hermanas, me gustaría, además de lo que ya hemos visto, compartirles todo aquello que comprenden las prácticas del ocultismo, además de lo que ya vimos en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 al 14. Aquí tenemos como número 1 la adivinación, la brujería, la hechicería, la astrología, el espiritismo a través de los medium, la Ouija. Encontramos también la magia negra, la magia blanca, quiromancia, necromancia, cartomancia y la horoscopía. Hermanos, es bien amplio todo esto, ¿verdad? Ahorita no hay tiempo como para poderlo describir cada una de estas cosas que he mencionado, pero lo cierto es, hermanos, de que la gente lo practica, la gente incluso hace un sincretismo religioso. Dicen que practican tal religión y juntamente con ella, hermanos, practican también todas estas cosas que son una abominación delante de Dios. Quiero compartir también con ustedes como número 2 que la Biblia enseña de que este es un pecado. Hermanos, quiero recurrir al caso de el rey Saúl. El rey Saúl, hermanos y hermanas, ya había tomado acciones con la finalidad de limpiar el país de toda clase de prácticas ocultistas religiosas que pudieran apartar al pueblo del Señor. Sin embargo, nos enseña la palabra del Señor en el capítulo 28 de Primera de Samuel, de que encontrándose en un tremendo apuro, en una batalla, en un conflicto con los filisteos, hermanos, él buscó la presencia del Señor, pero ya sabemos de que él había desobedecido, había intentado matar a David, había cometido una serie de pecados, hermanos, que realmente lo habían alejado del Señor y Dios se había apartado de él. Y entonces dice la palabra del Señor en el capítulo número 28, versículo 6, que consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Y entonces tomó la mala decisión de buscar una adivina, y es aquí donde encontramos, hermano, una actitud totalmente fuera de lugar. Él era el rey de Israel. Sin embargo, hermanos, en esta situación buscó una adivina. La Biblia dice que era de un lugar llamado Endor, y ella misma le dice, porque él fue disfrazado, él iba disfrazado con la finalidad de no darse a conocer, a fin de que pudiese atenderle la adivina. Y dice la palabra del Señor que la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues ponéis tropiezo a mi vida para hacerme morir? La verdad, después de que él obligó a la mujer a hacer subir el espíritu de Samuel. Hermanos, aquí sabemos de que hay puntos de vista muy diferentes en cuanto a los intérpretes. Pero hermanos y hermanas, ya sea algo fraudulento, o ya sea, hermano, algo real que el hombre pueda estar buscando dentro del ocultismo, el Señor lo condena. Hermanos y hermanas, la palabra del Señor nos enseña que además de ser terminantemente prohibido, también es un pecado capital, un pecado que puede llevar a la muerte. Y precisamente en el libro de Primera de Crónicas, capítulo número 10, versículo 13 y versículo 14, la Biblia dice de esta manera: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra las palabras de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Hermanos, estas prácticas también son condenadas en el Nuevo Testamento. Quiero leerles por lo menos en el libro de Gálatas, capítulo número 5, versículos número 20 y 21, donde dice:
la palabra del Señor, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y aquí viene, hermanos, la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, etcétera, donde dice la Biblia que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo quiero hacer un llamado a aquellos amigos y amigas que practican alguna forma de ocultismo o de satanismo, para que puedan arrepentirse de corazón y puedan volverse al Señor. Y el Señor será amplio en perdonar si busca realmente la verdad, si busca su consejo, si busca al Dios verdadero. Él está listo para socorrerte, para perdonarte. La sangre de Jesucristo tiene poder. Rompe esas cadenas, rompe esas ligaduras que te han mantenido, con el ocultismo, para poder comenzar a vivir en libertad, porque la palabra del Señor dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Me gustaría, antes de finalizar, recordarles el caso cuando el apóstol San Pablo llegó a la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad importantísima en Asia, pero tenían dos cosas, aparte del gobierno, aparte de tener su propio sistema de gobierno, también era, hermanos, una ciudad donde se practicaba la idolatría. Recuerdan que la diosa principal de esta ciudad era Diana. Y entonces la ciudad estaba sumida en la idolatría, pero no solamente en la idolatría, sino que también la palabra del Señor nos enseña en este pasaje del libro de los Hechos, capítulo número 19, que y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hallaron que era 50,000 piezas de plata el precio de todos esos libros que eran utilizados para hechicería, brujería y todo tipo de encantamiento. Hermanos, nosotros debemos de orar. Nosotros debemos de buscar la presencia del Señor, a fin de que nuestra ciudad, la capital, y a fin de que toda Nicaragua sea un país libre, hermano, de todo tipo de hechicería, de brujería, de satanismo y de cualquier práctica. Hermanos, desde abajo hasta arriba. No estamos hablando de algunas personas, hermanos, nada más. Hablamos, hermanos, de aquellos que se encuentran también en la parte alta, en las esferas políticas, para que renuncien de una vez por todas a estas cosas que están trayendo destrucción, que están trayendo, hermanos, destrucción y fracaso a nuestro territorio, a nuestro país. Hermanos, cierro con esto, haciendo un llamado a todos los que profesan la fe cristiana. Si usted es un cristiano, si usted es un hijo de Dios, no se deje engañar con sutilezas esotéricas. Hermano, abra los ojos, amigo nicaragüense, abra los ojos muy bien para discernir, para comprender lo que es, hermanos, pan al pan y vino al vino. No podemos en este caso estar siguiendo la corriente de este mundo que nos puede llevar a nosotros, a nuestra familia y a nuestro país a la destrucción. Hermanos, debemos en este caso de defender, permítame decirlo de esta manera, defender como nicaragüenses y como cristianos, debemos de defender nuestros derechos constitucionales, ya que el Estado nicaragüense, según la constitución política de nuestro país, es un Estado laico, lo que quiere decir que no se nos puede imponer ninguna religión oficial. Hermanos, eso es parte de nuestra constitución. Por eso es que la Iglesia Bautista define, hermanos, lo que llamamos este principio de la separación iglesia-estado. El Estado tiene sus funciones. No podemos amalgamar la religión con el Estado. Cada una de estas cosas tiene su función. Estos son funcionarios públicos que deben de servir al pueblo. Entre tanto, la iglesia es la que se ocupa de predicar, de divulgar el evangelio a toda criatura, para que puedan salir de las tinieblas a la luz admirable del Señor y puedan ser lavados por la preciosa sangre del Cordero y encuentren la salvación y la vida eterna, la cual solamente
se encuentra en Cristo, como dijo el apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, hermano, no practiquemos las obras y no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Llamo a los padres de familia, para que tengan muchísimo cuidado cuando sus hijos, cuando sus adolescentes, cuando sus jóvenes o ustedes mismos están de alguna forma estableciendo cierto contacto. El diablo es astuto, el diablo quiere destruir, dice la palabra del Señor. Y quiero llamarlos, hermanos, con un pasaje bíblico sobre este particular en el libro de 2 de Corintios, capítulo número 6, 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Son incompatibles. También dice la palabra del Señor: ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? No se puede tampoco. La tiniebla huyen a la presencia de la luz. Y la luz en este caso para nosotros es Cristo el Señor. Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Luego dice el versículo 15: ¿y qué concordia Cristo con Belial? Que es una palabra que se refiere al maligno, a Satanás. ¿Qué concordia hay entre Dios y el demonio? No hay ninguna. Definitivamente también es incompatible. ¿O qué parte dice el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, oiga hermanos, qué lindo, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Vamos, pueblo de Dios, es tiempo de clamar, tiempo de orar, tiempo de rendirse delante de Él. Esta es mi parte final. En el Antiguo Testamento encontramos como la reina Jezabel y su esposo Acab introdujeron el culto a Baal, el cual no solamente lo promovían, sino que lo patrocinaban, sino que también lo financiaban. Y hermanos y hermanas, todo esto era con el propósito de alejar a Israel de la verdadera adoración y de la verdadera adoración al Dios de los cielos. Hermanos, era un sincretismo, como lo que ocurre hoy, un sincretismo religioso político. Debemos, hermanos, de ser cuidadosos. Eso lo encontramos, hermanos y hermanas, en el libro de Primero de Reyes, capítulo 21, versículo 25. ¿Recuerdan, hermanos, cuando el profeta Elías, precisamente con Acab, recuerdan el caso de los 450 profetas de Baal? ¿Cómo era posible que el pueblo se había olvidado de Dios y el pueblo le estaba ofreciendo culto a una divinidad pagana, a un Dios de la fertilidad? Hermanos, no podía ser así. Definitivamente Elías desafió a Acab y lo llevó al monte, dice la palabra del Señor, donde en ese monte estuvieron los 450 profetas de Baal y él solo representando o como instrumento de Dios. Y allí presentaron sacrificio y ahí en ese lugar se dio a conocer quién realmente era el Dios verdadero. Y el Dios verdadero realmente Yahvé, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y hermanos, dice la Biblia que cuando él oró y dijo: Jehová, respóndeme para que este pueblo sepa que tú eres el verdadero Dios. Dice la Biblia que cayó fuego del cielo y consumió la víctima y consumió el altar y consumió el agua que había alrededor, porque el único Dios al cual debemos de adorar es al Dios que hizo los cielos y la tierra. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros
no a nosotros sea la gloria, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Entonces llamo a la iglesia de Nicaragua, independientemente de la denominación a que pertenezcan, para que el Señor escuche nuestra oración y le ponga fin a esta confusión que nos está llevando al desastre, al fracaso nacional en lo relacionado con la política, en lo relacionado con lo social, lo económico, pero también ahora, tristemente, con el problema de salubridad. Hermanos, tomen las armas. Y no estoy ahorita, hermanos, hablando de armas carnales. La palabra del Señor nos enseña en 2 Corintios, precisamente en el capítulo número 10, versículo 3 al 6. Dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esto es lo que nos llama la palabra del Señor. Hermanos y hermanas, estamos claros, el pueblo de Dios lo sabe, según el libro de Efesios, capítulo 6, que precisamente es una carta que le envía Pablo a la iglesia de Éfeso, allí donde habían aquellas cosas, aquellas prácticas mágicas, donde había idolatría, donde el pueblo estaba sumido en las tinieblas y en la ignorancia. Hermanos, les dice de esta manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí encontramos, hermanos, lo que debemos de ponernos, la panoplia, toda la armadura de Dios. Este es un momento en que el pueblo del Señor debe de luchar, hermanos, contra la fuerza de las tinieblas de rodilla, colocándose toda la armadura de Dios, clamando al Señor para que toda obra mala sea destruida y nuestro país realmente pueda tener, hermanos, conocimiento del Señor. Como dice la palabra de Dios, que el conocimiento de Dios llenará toda la tierra. Y hermanos, ahora, para finalizar, me gustaría pedirles que se sumen a la oración que vamos a hacer al Señor, para que finalmente tengamos, hermanos y hermanas, la bendición otra vez de la palabra del Señor. Cerremos nuestros ojos, hermanos y hermanas, y oremos al Señor. Aleluya. Padre que estás en los cielos, te adoramos. Estamos, Señor, en este momento regocijándonos en ti, en tu gloria, en tu poder, en tu majestad, en tu señorío. Nuestras vidas te pertenecen y sabemos, Señor, que no permitirás que el enemigo, Señor, que el enemigo pueda, Dios de la gloria, arruinar tu obra, ni tampoco arruinar, Dios mío, a mis hermanos y a mis hermanas. En este momento, como siervo tuyo, estoy pidiendo en tu presencia, nuestro Padre, que anules el consejo del maligno. Todo aquello, Señor, pernicioso, todo aquello que tenga, Señor, un trasfondo maligno, en este momento quede totalmente anulado, Señor, porque estamos invocando tu nombre. Tú eres el único que puedes hacer, Señor, estas cosas en nuestro país. Pero también estamos pidiendo en tu presencia que destruya toda clase de conspiración en contra, Señor, de tu pueblo. Amado Dios, en el nombre de Cristo, todo tipo de prácticas, Dios mío, que hemos mencionado, Señor, puedan en este caso ser anuladas, puedan ser destruidas en el nombre poderoso de Jesús. Fracasen, Señor, fracase todo aquello, Señor, que tiene como intención, Señor, pactar con Satanás, para que el pueblo de Nicaragua,
Dios mío, se mantenga en esta división, en estos sentimientos de odio, de revancha, en estos sentimientos, Señor, de polarización. Pedimos, Padre, por la unidad de Nicaragua. Pedimos, Señor, para que nos podamos amar, para que nos podamos respetar, para que haya respeto a la justicia, al derecho, a la justicia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre, invalida los decretos y las maldiciones, Señor, que ha proferido el enemigo en contra de Nicaragua. Padre, estamos pidiendo que se frustren, Señor, los planes del adversario. Sabemos que el enemigo, Señor, quiere tomar como propiedad a nuestros hijos, quiere tomar como propiedad a nuestra familia, pero en este momento, Señor, declaramos en el nombre de Jesucristo que estamos bajo tu cobertura, bajo tu cuidado, Señor. Padre, no prosperen las armas de guerra del maligno. Señor, esas armas de guerra, Señor, materiales, pero también esas armas, Señor, de, como dice tu palabra, que condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Señor, oramos para que sea condenada toda conspiración del mal. Y pedimos, Señor, que sean tropezando y cayendo las artimañas de todo principado y toda potestad y toda hueste de maldad de las regiones celestes. Declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que tú estás con nosotros, que estamos pidiendo, Señor, que la iglesia siga marchando, siga adelante, siga limpia, siga con carácter, siga con el poder del Espíritu Santo, Señor, anunciando las virtudes, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Padre, permita tu protección. Lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Y estamos pidiendo, Señor, en este momento tu protección por cada líder, por cada pastor, por su familia, por la iglesia. Padre, pedimos por nuestro país, pedimos por nuestra juventud. Tu palabra dice, Señor, en el libro de Salmo, capítulo 27. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Oh, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron. Padre, en el nombre de Cristo, que tu iglesia sea una iglesia triunfante, una iglesia santa, una iglesia compuesta, Señor, de hombres y de mujeres que buscan tu rostro, que te adoran en espíritu y en verdad. Desde este lugar, Señor, desde esta plataforma, Dios mío, enviamos tu palabra, Señor, a cada hogar nicaragüense, a cada familia, sin distingos, Señor, sin distingos de colores políticos o denominacionales. Padre, pedimos que la palabra penetre, tu palabra ilumine, tu palabra, Señor, haga rectificar de todo mal camino, Señor, de toda práctica ocultista, y que podamos, Dios mío, vivir en santidad para la gloria de tu nombre. Sabemos de que Cristo viene por su iglesia. Sabemos, Señor, de que Cristo el Señor viene por su novia, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Protégela, Señor. Esperamos, Señor, tu venida. Ven por nosotros, Señor, que te esperamos con todo nuestro corazón. Oramos con acciones de gracia en el nombre de Jesús, el Señor de la gloria, el Señor victorioso, el Señor triunfante. Aleluya. En el nombre de Jesús hemos orado con acciones de gracia. Oh, aleluya, gloria sea al Señor, gloria sea al Señor. Quiero dar nuevamente, para terminar, hermanos y hermanas, el mismo texto bíblico sobre tu vida, sobre tu familia y también sobre nuestra sociedad nicaragüense y también sobre todo nuestro país. De norte a sur, de este a oeste, vaya esta palabra y sea creída esta promesa del Señor sobre cada vida. Dice de esta manera: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová.
Aleluya, gloria sea al Señor. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por haber estado con nosotros. Nuevamente pedimos disculpas por el atraso que tuvimos por los problemas técnicos y nos vemos el próximo domingo a las 9 de la mañana, aquí en este mismo lugar, en esta misma frecuencia, la frecuencia del amor del Señor. Bendiciones, mis hermanos, y buenas noches. Amén y amén.